Buenos días, estimados alumnos de la materia Historia del Pensamiento Económico del grupo 14. Hoy vamos a iniciar nuestra octava clase y esta va a redundar en lo siguiente. Vamos a realizar comentarios y conclusiones de la primera y segunda exposición. Luego de estas exposiciones van a estar también, quiero mencionarles, en el Classroom, en el tablón de clase, la tercera y la cuarta exposición. De manera que para mañana tenemos tres materiales. Esta primera, que considero importante que todos ustedes la vean completa, así como las otras dos también. Acá lo que voy a hacer es un resumen de los aspectos más importantes que pretendo resaltar de estos dos primeros autores, de Platón y Aristóteles. Sobre eso entonces va a redundar nuestra clase de hoy, es decir, la octava. Bien, vamos a ver en primer lugar a Platón, luego a Aristóteles, tomando en cuenta siempre y además considerando la base de estas mis preocupaciones, ¿no? Lo que voy a subrayar, lo que voy a enfatizar, ya están en cada una de estas exposiciones que las habían ya presentado sus compañeros. Simplemente voy a reforzar, esa es la idea. En ningún caso pretendo repetir, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar con Platón y vamos a seguir esta hoja de ruta, ¿no?, que nos hemos planteado al principio al analizar los aportes al pensamiento económico de estos autores. No hemos dicho que vamos a considerar en primer lugar el contexto histórico, luego los principales aportes al pensamiento económico, esto es lo que nos interesa. También ciertamente como se tratan de grandes autores, que a lo mejor sus aportes no han estado precisamente en el campo de la economía, tal vez en el campo de la filosofía, no tal vez, seguramente en el caso de Platón, en el campo de la filosofía, ¿no? Y vamos a destacar también las obras principales. Entonces, esta va a ser la estructura del resumen que les voy a presentar de estos dos autores, de Platón y Aristóteles, que como les he mencionado, ya han sido presentadas y han sido también colocadas en el Classroom. De acuerdo, me voy a referir a los aspectos más importantes. Simplemente estoy complementando, ¿no es cierto? Ustedes en ese sentido son los actores fundamentales y los que además nos otorgan la base a través de sus presentaciones para precisamente efectuar estos comentarios, ¿no es cierto? Vamos a Platón. Nos referiremos al contexto histórico. Cuando hablamos de Platón, también de Aristóteles, son contemporáneos, que hay una diferencia ligera entre ambos en términos de edad. Hablamos de 500 años antes de Cristo. Este dato es fundamental. Entonces, en ese tiempo, precisamente 500 años antes de Cristo, se produce esto que es trascendental no solo para la historia de la economía, de la filosofía o de la política, sino para la historia de la humanidad, para la historia del mundo. Fíjense, de hecho llama la atención el término iluminismo griego, ¿no? Iluminismo es una palabra, es un término que proviene de la palabra luz, ¿no es cierto? Entonces, acá nos están hablando ya de luz, pero veamos en qué consiste esa luz. Bien, voy a hacer hincapié un momento sobre esto porque considero de vital importancia. Sucede que se ha denominado a esta época brillante, yo diría, del desarrollo del pensamiento en todo orden, porque es acá donde el hombre estuviera
comenzando a usar la razón y el conocimiento, ¿verdad? Cuando hablamos de luz, la relación de ese término es muy cercana, es muy estrecha con la razón y el conocimiento. Entonces, vean ustedes, la luz entonces sería la razón y el conocimiento. Lo que quiere decir que en estos tiempos, ¿no es cierto? Antes del año 500, valga la redundancia, antes de Cristo, la humanidad vivía sin luz, es decir, en la oscuridad, ¿no es cierto? Es decir, acá, en este momento trascendental, extraordinario de la historia del mundo, de la historia de la humanidad, es que se comienza a usar la razón y el conocimiento, ¿no? Alguien diría, para ilustrar mejor este tiempo, diría, ¿no? El hombre estrena su inteligencia, ¿no es cierto? A partir de tres grandes pensadores, ¿no? Clásicos, todos ustedes conocen, sí, ciertamente hay otros más al margen de ellos, me refiero a Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no es cierto? Es por eso que estos tres grandes, extraordinarios filósofos siempre están presentes, no solo en la academia, sino también en conversaciones de café, incluso en conversaciones familiares, en las mesas de almuerzo, de desayuno, ¿no? Por el legado, ¿no? filosófico que han dejado, ¿no es cierto? Entonces, esta luz, de ahí el nombre, ¿no? Iluminismo griego, proviene precisamente de esa relación íntima entre conocimiento y razón y luz, ¿no? Lo que quiere decir que a partir de este momento, aunque luego tendremos una otra etapa oscura, ¿no? Que es básicamente la Edad Media, sin embargo, a partir de este momento, de este momento trascendental histórico, el hombre comenzará a usar el conocimiento y la razón para explicar problemas, fenómenos de todo orden, por supuesto, fenómenos naturales, fenómenos físicos también, ¿no es cierto? Biológicos, etcétera. Todo lo que eventualmente demanda un uso significativo de la razón, ¿verdad? Entonces, hasta antes de este momento, todos los problemas, la explicación de los problemas, tenían siempre una fuente divina, ¿no? Todo lo que acontecía en el mundo era explicado desde una perspectiva providencial, ¿no? Es decir, a partir de la voluntad de Dios, ¿no? Si llovía, la gente interpretaba, ¿no es cierto?, este fenómeno como una bendición de Dios. Y todo lo contrario, ¿no? Cuando la humanidad atravesaba por periodos agudos, fuertes, dramáticos de sequía, entonces la interpretación también providencial decía, ¿no? Estamos en un momento de una maldición de Dios, ¿no es cierto? Entonces, todos los fenómenos acá eran interpretados a partir de esa perspectiva, es decir, de las concepciones, si quieren, totalitarias religiosas, ¿no es cierto? Y también en este mundo antiguo, tradicional, primaba mucho en el razonamiento la superstición, ¿verdad? Eran, era común, ¿no? La historia de brujas, de brujos,
a quienes eventualmente se les atribuía algunos males, incluso la humanidad en este tiempo ya había conocido algunas pandemias, ¿no? Algunas epidemias con ese carácter geográfico expansivo, ¿no? De ahí el nombre de pandemia. Entonces, la interpretación tenía, como les he dicho, un fuerte sesgo religioso y supersticioso también, ¿no? Incluso todos los nacimientos eran considerados como voluntad de Dios, ¿no es cierto? Los nuevos nacidos eran enviados de Dios. Y si entre esos nuevos nacidos había bebés o niños ambidiestros, es decir, zurdos, estos, debido a esa oscuridad, a esa falta de razón y conocimiento, eran considerados como enviados del demonio, ¿verdad? Esa, si quieren, concepción tradicional, incluso en algunos casos, continúa vigente en Bolivia, ¿no? Sobre todo en sectores rurales, todavía a estos bebés ambidiestros eh, les amarran el brazo izquierdo para desarrollar capacidades, fíjese, es contra natura, ¿no? ¿Verdad? Incluso en estas épocas antiguas a esos bebés los quemaban, porque la tradición y la superstición, ¿no es cierto?, recomendaba porque eran considerados como enviados del demonio, ¿no es cierto? Entonces, a partir de este trascendental momento, el hombre comienza a usar el conocimiento y la razón, utilizando métodos científicos. El primer método científico fundamental, la observación. Por ejemplo, la respuesta a la pregunta, ¿por qué llueve? Acá, antes, si llovía era porque era voluntad de Dios, ¿no? Y si no llovía, incluso hacían enormes sacrificios, acá, sí, sacrificios de humanos inclusive, ¿no? En cambio, cuando empiezas a usar la razón, a través de la observación, puedes determinar, descifrar y explicar que la lluvia es producida por un fenómeno natural, ¿no? Una confrontación, un choque, si quieren, perdón, entre nubes con cargas negativas distintas, ¿no? En ese choque entonces se produce primero truenos, ¿no? Después esos choques eléctricos, esas descargas eléctricas en el espacio y luego viene la lluvia, ¿no? Entonces, esto es producto de la observación, ¿no? De la observación y del uso del conocimiento y la razón, ¿verdad? Entonces, yo puedo afirmar que en esta época se da inicio, y vean bien, no va a ser controversial lo que voy a mencionar, se da inicio a la modernidad, al mundo moderno. Claro, me dirán ustedes cómo puede calificar un mundo moderno, ¿no?, a esta época, 500 años antes de Cristo. Claro, la preocupación y la pregunta sería casi sistemática, ¿no?, de inmediato, pero yo estoy mencionando y además estoy relacionando la modernidad a la razón. Yo diría, y esto es controversial también, ¿no? Cuando el hombre comienza a usar la razón y el conocimiento, ahí comienza la época moderna, ¿no es cierto? Entonces, para Rolando Tellería, acá tiene inicio, ¿no?, la modernidad, ligada, ¿no es cierto?, al uso de la razón y el conocimiento. Vean qué importante había sido explicar este momento trascendental, ¿no? Continúo, me detení un poco más de lo previsto en este evento
que es sin duda de vital importancia para comprender también la historia del mundo, ¿no? Entonces, en el contexto histórico de Platón, luego tenemos el surgimiento, si quieren, de esta ciudad, de Atenas, ¿no? Eh, es evidente que han habido otras ciudades más en la antigüedad, pero esta se caracteriza por haber albergado a estos filósofos y además donde se producen los primeros momentos, ¿no? De esa rebelión, si quieren, de la razón, ¿no es cierto? Y ciertamente acá en esta ciudad surge la política, porque la política tiene origen en las ciudades. Las ciudades son esos territorios donde albergan, ¿no?, a conglomerados humanos, pueden ser grupos, familias, y esas familias, ¿no es cierto?, esos grupos van teniendo, confrontando además, ¿no?, problemas y teniendo también al mismo tiempo necesidades comunes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién se va a encargar de esas necesidades comunes en la ciudad? Uno de los grandes problemas de esta ciudad era la guerra, ¿no es cierto? La famosa guerra del Peloponeso, ¿no? Entonces, estas ciudades requerían de seguridad, requerían de militares, ¿no es cierto? Entonces, ese es un problema común que alguien tenía que no resolver, alguien tenía que ocuparse, ¿no es cierto?, de dotar de seguridad a los habitantes de las ciudades, ¿no? Tenía que haber ejércitos, soldados, militares también, ¿no es cierto? Entonces, acá tiene en Atenas el surgimiento de la política. Si consideramos que la política surge cuando las ciudades tienen necesidades y problemas, y estas necesidades y problemas tienen que estar bajo la responsabilidad de alguien. ¿De quiénes? Obviamente, de los gobernantes, ¿cierto? Los gobernantes tienen siempre esa enorme responsabilidad. Entonces, aquí surge la política en Atenas, ¿no es cierto? Como usted, he puesto la guerra del Peloponeso porque es importante considerar en este contexto histórico porque eran sociedades siempre en permanente confrontación y guerra, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, también estas sociedades eran politeístas, ¿ya? Eh, Me he demorado demasiado en contexto histórico cuando de verdad a lo que estamos apuntando es a los aportes, ¿no?, al pensamiento económico. Pero no podemos entender los aportes si es que no hacemos una buena y además contundente explicación del contexto histórico, ¿no? En líneas generales, entonces, este es el contexto histórico que rodea la producción intelectual de Platón. Pasamos entonces ahora a lo que nos interesa, a los principales aportes al pensamiento económico de Platón. Y vean bien, ustedes dirán que Platón fue un filósofo y no un economista, ¿no? Pero con detenimiento vean su extraordinario aporte. Él mencionaba que en todas las sociedades debe existir, para un mejor funcionamiento de las ciudades, debe existir siempre división del trabajo, ¿no? Este es un concepto fundamental en economía, ¿verdad? ¿A qué se refería él con esto, la división del trabajo? Que en una ciudad tiene que haber necesariamente, ¿no es cierto?, militares que te den seguridad, soldados, ¿no?, generales que planifiquen las guerras, ¿no?, la defensa, la seguridad. Tiene que haber artesanos, ¿no? Los artesanos son los que proveen, ¿no es cierto? En primer lugar, si son sociedades en permanente guerra, ¿no es cierto?, de todos los accesorios, ¿no? Desde espadas, qué sé yo, también
sables y todo lo que eventualmente, cascos, todo lo que eventualmente, ¿no es cierto?, requiere un ejército. Entonces, ¿quiénes proveían de todos esos insumos importantes? Los artesanos. ¿Quiénes proveían de alimento, no? Los que trabajan la tierra, los campesinos, ¿no es cierto? ¿Quiénes decidían y planificaban la ciudad? Los gobernantes, ¿se dan cuenta? Más adelante Platón nos hablará de cómo deberían ser los gobernantes, ¿no? Entonces, esto está vigente hasta hoy, la división del trabajo. ¿Se imaginan ustedes una sociedad donde todos, por ejemplo, pretendan ser abogados? ¿Mm? Imaginen una sociedad ahora sin esa gente sacrificada que trabaja, por ejemplo, en panadería, sin el chofer de trufi, sin el comerciante, sin el médico, ¿no es cierto? Sin el policía, sin el académico. Vean, no podríamos concebir una ciudad. Entonces él plantea esto que se conoce como la división del trabajo. Si me han entendido bien, tan importante y fundamental en la economía. ¿Cierto? En la economía de cualquier país, de cualquier ciudad, debe siempre existir división del trabajo, ¿no? De acuerdo a la especialidad. Platón decía que cada quien debe ocuparse de aquello donde mejor tiene dotes y facultades, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, eh, un militar tiene que tener en ese momento, ¿no es cierto?, algunas dotes físicos, ¿no? Eh, Platón trabajaba mucho, por si acaso, en la gimnasia, de ahí viene el nombre de academia también. Platón no es su verdadero nombre, es un apelativo que le dieron por su espalda ancha, porque él combinaba el ejercicio intelectual con la gimnasia. A él se le debe, por si acaso, esa famosa frase, ¿no? Cuerpo sana y mente sana. Es, dicho sea de paso, además fundador de la academia, ¿no? Entonces, todos deben ocuparse para aquello que eventualmente, ¿no es cierto?, su naturaleza le ha dado la posibilidad de desenvolverse mejor, ¿no? Puede ser un maestro albañil, ¿verdad? Puede ser también un atleta, puede ser un futbolista, ¿no es cierto? Puede ser un entrenador de gimnasio, puede ser un intelectual. Entonces, cada quien debe ocuparse y además debe aportar en la ciudad con aquello que mejor podría o sabe hacer, ¿no? Esa es básicamente la división del trabajo. Entonces, resumiendo, fíjense, el aporte de Platón al pensamiento económico reside en este concepto, división del trabajo. En otros aportes, Platón nos habla también sobre el gobierno ideal, ¿no? Él sostiene que los gobernantes deben ser siempre los más sabios, ¿no? Esto plantea él en su obra La República. Es un sueño, yo diría, y de ahí proviene el nombre, ¿no? De, si quieren, mal utilizado, de amor platónico, es decir, aquel amor que nunca se va a conseguir. Entonces, un poco por analogía también hablamos de un gobierno de los sabios que a lo mejor nunca se va a lograr, ¿no? Yo no conozco particularmente un gobierno que tenga estas características. Siempre estamos gobernados, yo diría, y lo menciono de manera frecuente, por los peores. Siempre estamos gobernados por los peores hombres, los más necios, los más corruptos, ¿verdad? Los que no tienen como ideal el bien común, el interés general. Platón nos hablaba del gobierno ideal, del gobierno de los sabios, de los ancianos, ¿no? Él decía, solo los sabios pueden, por ejemplo, no corrompir, es decir, no podían corrompirse fácilmente delante de los recursos fiscales o de los bienes públicos, ¿no? Como es común ahora, ¿no?
todos quieren dedicarse a la política para sacar la mayor tajada posible, es decir, la política es considerada como negocio, ¿no? Entonces, Platón en su obra La República nos hablaba de otro gobierno, del gobierno ideal, del gobierno de los filósofos, del gobierno de los sabios, ¿no? Donde debía primar siempre el interés común, ¿no es cierto? Y el interés general, ¿verdad? Algo que se han olvidado totalmente los gobernantes de hoy. Entonces, en otros aportes hablamos del gobierno ideal. También tiene una interesante y está en formato de metáfora, ¿no? Si alguien quisiera del grupo, en formato de pastillita, hacernos una exposición de lo que significa esto, la metáfora de la caverna, sería sensacional. Yo me voy a referir ahora en términos muy generales, ¿no? Él sostenía que cuando los hombres están en la caverna, tomando en cuenta las características de la caverna, que tiene poca luz, es más, no tiene luz, ¿no? Es una oscuridad permanente donde a lo sumo lo que se pueden ver son sombras, ¿no es cierto? Entonces, acá en la caverna tenemos carencia de luz. Pero vean bien, de ahí la metáfora, ¿no? La luz para, para Platón es la razón y es el conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, él decía incluso que los filósofos tienen la obligación de sacar a los hombres de la caverna, es decir, de la ignorancia, ¿no es cierto? Entonces, vean bien, en términos muy generales les estoy explicando esto, pero me gustaría que a partir de la predisposición y la voluntad de algún alumno o alumna, pues nos puedan exponer en formato de pastilla esto que yo considero fundamental que todos ustedes conozcan, ¿no? La metáfora de la caverna. ¿No es cierto? Platón también ha sido un precursor de la moral cuando todos hablan de moral, pero nadie cita al precursor, ¿no? Él decía que en todo lo que hace el hombre debe estar siempre presente la moral como principio, ¿no es cierto? Bueno, todo esto, el gobierno ideal y la moral presente en todos los actos de los humanos, ciertamente resulta siendo una quimera, ¿no? Algo irrealizable. De ahí que inmortalizaron, ¿no? Y además usando mal estos conceptos, esto de platónico, ¿no es cierto? Y ahí, claro, mucha gente de verdad que conocen el amor platónico, pero no conocen este origen, ¿no? Bien, entonces, en sus principales obras, estoy hablando acá en plural y solo vean la contradicción, me estoy refiriendo solo a una. Pero vamos a adoptar esta, La República, tiene otras obras más, ¿no? Y quisiera que todos ustedes en su biblioteca digital ya puedan estar organizando, ¿no es cierto? Estructurando con la presencia de estas obras. Es muy sencillo. Todos ustedes coloquen La República, Platón, PDF y van a tener una enorme cantidad de links para bajarse este texto, ¿no? Entonces yo quisiera que este texto sea el primer libro de la biblioteca digital que vamos a organizar en esta materia, ¿verdad? Eso es todo lo que eventualmente puedo referirme en torno a lo más importante. Ya han sido explicadas muchas cosas, ¿no es cierto?, en la exposición. En este caso estoy subrayando, me he detenido en algunos aspectos que considero importantes en resaltar en la obra de Platón. No se olviden, por si acaso, en, en sus aportes más, o el aporte más importante al pensamiento económico es la división del trabajo. Y eso ya lo he explicado en detalle. Pasemos ahora al otro autor, Aristóteles. Y vamos a usar el mismo formato de la exposición anterior, ¿no? Entonces, vean,
Voy a ir directamente en Aristóteles a sus aportes al pensamiento económico. No me voy a referir al contexto histórico porque comparten Aristóteles y Platón el mismo contexto histórico. Son con algunas ligeras diferencias, ligeras, muy ligeras, contemporáneos. ¿No es cierto? Entonces, esto ya he descrito en Aristóteles, vamos a pasar directamente a sus principales aportes al pensamiento económico, ¿no? Vamos, a ver, vean bien, eh, el tema de la propiedad privada sigue siendo hasta hoy un tema muy controversial, ¿no es cierto? La escuela marxista, por ejemplo, no está de acuerdo con la propiedad privada. Es más, en el socialismo científico la propuesta de ellos es la abolición de la propiedad privada. Sin embargo, vean bien, desde qué tiempos, 500 años antes de Cristo, ya Aristóteles se había referido en la economía a la propiedad privada como una necesidad importante, ¿no?, de cualquier nación, de cualquier ciudad o nación. Él defendía, dice, tiene que existir propiedad privada para que se genere riqueza y se genere economía. ¿No es cierto? Quien quiera, por ejemplo, aumentar sus propiedades tendrá que trabajar, tendrá que producir, ¿no? Al trabajar y al producir va a generar riqueza. Y generando esa riqueza, ¿no es cierto? Parte de esa riqueza, a través del efecto multiplicador, va a beneficiar a otros. ¿No es cierto? Entonces, para Aristóteles es imposible, o era imposible, perdón, que una sociedad, una ciudad, un estado pueda ser factible. Es más, eh, quiero usar otros términos, ¿no? Para él, las naciones, las ciudades, serían inviables sin la propiedad privada, ¿no? Vean el tamaño de este gigante aporte al pensamiento económico de Aristóteles. ¿No es cierto? Fue el primero, además, en los pensadores que vamos a ver, que tiene una defensa acérrima de la propiedad privada. Vean, con Platón nos hemos quedado división del trabajo, ahora con Aristóteles la defensa de la propiedad privada, ¿no? También tiene otro aporte interesante que se conoce como animal económico. Él decía que todos los hombres nacemos con este instinto económico, ¿no? Sobre todo en este caso yo quiero puntualizar las damas, las mujeres. ¿Qué significa animal económico? Es decir, es la naturaleza y es el instinto, ¿no? Todos siempre buscamos el mayor beneficio posible en nuestras transacciones, ¿no? Si vamos a efectuar una compra, por decirles, ustedes estudiantes, ¿no? Habitualmente acuden siempre a las fotocopias. Todos ustedes, con este instinto, no van directamente a la fotocopiadora del frente, ni al que está en la otra cuadra. Hacen siempre, ¿no es cierto?, un breve estudio y además dónde podrían encontrar a precio más económico, ¿no? Y esto proviene de nuestra naturaleza, de nuestra esencia, ¿no es cierto? Incluso en el cochabambino está más arraigado este instinto, ¿no? El cochabambino va a cualquier lugar y lo que exclama siempre al comprar algo, si va al mercado, dice, rebajame, rebajarime, pues, en nuestros términos clásicos, ¿no? Aparte se hace rebajar y de paso, ¿saben qué pide el cochabambino? Yapa, ¿no? Estas dos cosas forman parte de la esencia del hombre, de ese instinto. Entonces, Aristóteles a esto denominaba animal económico. Todos nosotros, en el fondo, y les digo muy bien, resalto otra vez, tenemos ese instinto, somos animales económicos. ¿Y por qué resalto a la mujer? Porque si ustedes observan bien,
en familias donde no trabaja la mujer, pero trabaja el marido, él a lo mejor recibe un salario mínimo, con un salario mínimo administrando esos recursos, ese salario mínimo administrado por una mujer, vean el resultado luego, sus hijos profesionales y además con casa propia. Eso yo creo que no lo haría jamás un varón, ¿no? Entonces este concepto de animal económico es el otro aporte de Platón, ¿no? De Aristóteles, perdón. En otros aportes, Aristóteles nos habla de formas de gobierno, ¿no? Clasifica en dos grupos las formas de gobierno, los puros y los impuros, ¿no? Los puros son los que se ocupan del bien común y los impuros los que más bien desvían esas intenciones de un buen gobierno y se ocupan del interés personal, del interés de grupo, ¿no? Y se degeneran, ¿no? No creo fundamental referirme ahora porque seguramente todos ustedes cuando estudien esta otra asignatura que es importante, historia del pensamiento o introducción a la ciencia política, en, en este tema que se llama historia del pensamiento político, así como nosotros estamos viendo historia del pensamiento económico, ahí van a desglosar eso muy bien, pero si alguno de ustedes quisiera profundizar un poco más, simplemente poner en el buscador, en cualquier buscador de los que tenemos, Aristóteles, formas de gobierno, y ahí les va a salir en detalle, ¿no? Estos dos grupos que les he mencionado, puros e impuros. En los puros está la, la monarquía, pero no me voy a referir en detalle. Luego está la aristocracia y la democracia, ¿no? Y en los impuros está las degeneraciones de estas otras, ¿no? La tiranía, en primer lugar, en segundo lugar, la oligarquía y en tercer lugar, la demagogia, ¿no? Sobre esto ustedes pueden ir investigando más, ¿no? Y también, entre otros aportes, está este concepto de animal económico, ¿no? Él dice que todos los hombres, en esencia, son animales políticos, ¿no? Incluso él dice, el bebé desde que nace es un animal político, porque él desarrolla acciones para conseguir siempre lo que quiere, lo que pretende, ¿no es cierto? Un bebé manipula a la gente que lo cuide y sobre todo a sus padres, ¿no es cierto? Porque es un animal político y todos ustedes también desarrollan estas capacidades para todo, para conseguir todo lo que quieren, ¿no? Quieren salir el fin de semana con una enamorada, tienen que hacer política, ¿no? Y tienen que decir, resaltar y poner de manifiesto esto que en esencia tiene. No me hubiera gustado referirme más a esto, pero el tiempo es muy limitado acá, ¿no? Y también, así como Platón era precursor de la moral, Aristóteles es un precursor de la ética, otro principio también fundamental, ¿no? Sobre ética tiene dos obras muy importantes Aristóteles. Entre sus principales obras tenemos esta obra que también es fundamental, la política. Esta obra también tiene que formar parte, ya sería el segundo número de su biblioteca digital. Igual, en cualquier buscador colocan la política, Aristóteles PDF y ahí van a tener una cantidad considerable de links para bajarse en formato PDF. Luego, por si acaso, yo voy a pedir que me muestren su biblioteca digital, que tiene que ser mayor y más amplia que su discoteca digital en su celular, ¿verdad? Entonces, he considerado de fundamental importancia, miren, me ha tomado cerca de 40 minutos, resaltar los aportes más importantes de estos dos extraordinarios eh, autores, Platón y Aristóteles. La tercera y cuarta exposición, que van a estar colgadas después de esta, Protágoras primero y luego San Agustín. Igual en la próxima clase voy a iniciar con los comentarios a esas exposiciones.
Mientras tanto, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Hago todos los esfuerzos del caso. Espero también que estas dos exposiciones que vienen también estén de acuerdo a las expectativas y en ese sentido nos veríamos la próxima clase, el jueves. Hasta entonces.